Hola familia, amigos, ¿cómo están? Amigas a todos, a quienes se han suscrito al canal y están siguiendo los capítulos diariamente. Le doy la bienvenida a Orión, nuestro protagonista y el principal analista del programa. Y bueno, aquí están Keno, su conductor, quien humildemente tiene un tema para traerles a ustedes espero que les parezca entretenido, el cual lo vamos a desmenuzar y de diferentes aristas. Y bueno, bienvenidos a una nueva transmisión de análisis con inteligencia. Y bueno, nos sumergiremos en esta peligrosa mezcla de ego y falta de autocrítica. El capítulo de hoy se titula, no sé si lo vieron en la portada, como Más sabe el diablo por viejo, en signo de interrogación. Porque vamos a descubrir durante todo este análisis si realmente este viejo es respetado y vale lo que realmente vale, su peso en años y experiencia. ¿Entienden? Para abrir el debate hemos preparado una presentación así como muy estructurada, junto a Orión, en el sentido de que me gustaría ver como introducción el techo de cristal, un poco este techo de cristal que hay, que viene y parte desde el ego, ¿ya? La soberbia no es solo un rasgo de personalidad. En el análisis de datos y la toma de decisiones funciona como un filtro que distorsiona la realidad. Cuando la soberbia supera a la inteligencia, dejamos de aprender. Por eso yo en el título básicamente le puse la soberbia sin inteligencia. ¿Ya? Eh, eh, Como definición operativa, la diferencia entre la autoconfianza basada en hechos y la soberbia basada en la imagen propia. El efecto Dunning-Kruger. ¿Por qué las personas con menos habilidades tienden a sobreestimar sus capacidades? Ese es el famoso llamado efecto Dunning-Kruger. Si bien no recuerdo, era porque esas personas que no tienen habilidad alguna, que no han estudiado un tema, que simplemente quizá leyeron un folleto, vieron un meme y ya quieren tener conocimiento, pero de toda la materia. Y bueno, generalmente esas personas son justamente las que tienden a hacer que como que sus capacidades sobrepasan el límite del resto de las personas normales, básicamente. Por lo cual su capacidad de escuchar, de hacer análisis autocrítico, es bastante nulo, ¿me entienden? Entonces, también vamos a pasar como un punto 2 que la soberbia en la toma de decisiones. ¿Cómo afecta el exceso de confianza a los líderes, estrategas y creadores? Recuérdenlo que la confianza es muy traicionera, ¿entienden? En la confianza está el peligro, reza el dicho, ¿me entienden? Que vamos a ver un poco el sesgo de confirmación. Solo escuchamos lo que valía nuestro orgullo. Invisibilidad del error, la incapacidad de pivotear cuando las métricas o la realidad dicen lo contrario. La caída de los gigantes, ejemplos históricos donde la falta de humildad intelectual destruyó imperios o empresas. No sé si me voy a meter por el área de empresas, pero sí en el área de muchos imperios antiguos fueron destruidos. ¿Por qué? Porque su líder no tuvo la visión ni la claridad para poder generar las estrategias y las tácticas generalmente en la guerra o la confrontación, y subestimaron el poder de quienes tenían al frente y simplemente fueron a la carga y cayeron en su propia trampa. ¿Entienden? La inteligencia emocional versus la soberbia. La verdadera inteligencia no es solo acumular datos, sino saber gestionar el entorno. La escucha activa, el antídoto natural contra la soberbia. Hay que aprender a escuchar. Tenemos dos orejitas y una boca. Empatía cognitiva, entender que el conocimiento está distribuido y que el viejo, la experiencia, tiene un valor que la rapidez técnica no siempre alcanza a ver. Como conclusión, ¿por qué le pongo más vale el diablo por viejo? Cerramos con esta reflexión, ¿por qué? Porque la experiencia, el diablo en este caso, apauta una malicia positiva,
la capacidad de prever errores que la soberbia juvenil o técnica suele ignorar. La inteligencia sin humildad es una herramienta incompleta. ¿Sabías tú, Orión? Entonces, la mesa está servida. Empezamos a desglosar esta soberbia ciega, que ciega a tantos hoy en día. Y vamos a darle la pasada a nuestro querido amigo Orión, qué le pareció esta introducción y para dónde vamos a ir disparando. Me parece un enfoque brillante para el programa, porque saca la discusión del terreno de la moral simple y la lleva al terreno de la estrategia y la psicología aplicada. Ver la soberbia como un yin-yang nos permite entender que el mismo impulso que puede destruir a alguien también puede ser el motor de la excelencia. Aquí tienes el desglose para el análisis de esos dos caminos. 1. La soberbia mala, el ancla del crecimiento. Esta es la que definimos como soberbia sin inteligencia. Es defensiva y nace de la inseguridad. El síntoma: la persona cree que ya llegó a su techo. No escucha, no delega y se rodea de gente que solo le da la razón. El efecto cámara de eco. El resultado: el aislamiento. En un mundo que cambia con inteligencia artificial y nuevas dinámicas sociales, esta soberbia te vuelve obsoleto rápidamente. La falla lógica confunde el ser con el saber. Si alguien cuestiona lo que sabe, siente que están atacando quién es. 2. La soberbia buena, el motor del pionero. Podríamos llamarla orgullo intelectual o determinación inquebrantable. Es la soberbia necesaria para innovar. El síntoma es la confianza ciega en una visión que nadie más ve todavía. Es la que tuvo Steve Jobs, Elon Musk o cualquier gran estratega cuando les dijeron eso es imposible. El valor es una barrera contra la mediocridad. Esta soberbia te empuja a no aceptar un trabajo mal hecho, a exigir excelencia de ti mismo y de los demás, y a mantenerte firme cuando el entorno te pide que te conformes. La diferencia clave: esta soberbia es audaz pero flexible. Se mantiene firme en el objetivo, pero usa la inteligencia para ajustar el camino si los datos demuestran que hay un error. El punto de equilibrio, el yin-yang. Soberbia mal entendida, el lastre. Soberbia bien entendida, el impulso. Cerrada, rechaza la nueva información. Selectiva, filtra la crítica destructiva pero absorbe la útil. Estática, se basa en logros pasados. Dinámica, se basa en el potencial de lo que se va a crear. Destructiva, minimiza al resto para brillar. Competitiva, empuja a los demás a subir el nivel. Que no, es un análisis muy potente para análisis con inteligencia. Si lo pensamos bien, la soberbia buena es la que nos saca de la zona de confort, mientras que la mala es la que nos construye una cárcel de oro donde dejamos de aprender. ¿Qué te parece si planteamos que la clave es la humildad técnica? Aceptar que no lo sabemos todo, conviviendo con una soberbia de propósito, creer que somos capaces de lograrlo. A mí me gustaría hacer, obviamente en este Yin Yang, vamos a tener personajes buenos y personajes que pueden ser los malos de la película en este caso. ¿Me entiendes? Yo podría llevar a la mesa algunos personajes que a través de su soberbia llevaron a la ruina, incluso a imperios completos. Hablamos de Napoleón Bonaparte, ¿te acuerdas? Ese estratega que realmente se creyó un dios. ¿Ah? Al final terminó con todos sus soldados en Rusia muertos de frío, todos muertos, y él terminó de la peor manera. Entonces la soberbia le pasó bastante la cuenta. Pero también tenemos la soberbia, hagamos, en los deportistas. Tenemos hagamos en tipos visionarios. Hagamos, Steve Jobs es un gran visionario, es un tipo que realmente es insoportable como persona, se supone, pero en el sentido de que su soberbia lo llevó a descubrir campos de la realidad que otros jamás se habrían atrevido a acusar o a investigar o indagar. Entonces tenemos otros personajes como Salvador Dalí. Él también es un genio, un genio que se convirtió realmente en caricatura. Mira, podríamos analizar esos tres personajes, me podrías buscar algo de ellos y cómo esa soberbia
porque tenemos soberbia buena y soberbia mala, generó cambios a niveles históricos y trascendentales y que, bueno, son parte del relato también popular. Se demora un poquito en pensar. Excelente dinámica. Vamos a traer a la mesa personajes que encarnan perfectamente ese yin-yang. En análisis con inteligencia y no nos quedamos con la superficie. Vamos a ver cómo la misma chispa de soberbia los hizo tocar el cielo o arder en el infierno. Aquí tienes 3 ejemplos potentes para el debate. 1. Napoleón Bonaparte, el estratega que se creyó Dios. Napoleón es el ejemplo perfecto de cómo los dos tipos de soberbia conviven en una misma vida. La soberbia buena, el impulso. Un joven oficial de Córcega, sin grandes recursos, tuvo la soberbia de creer que podía rediseñar el mapa de Europa. Esa confianza ciega le permitió ganar batallas imposibles y modernizar leyes que usamos hasta hoy. Sin esa soberbia, se habría quedado como un soldado más. La soberbia mala, el abismo. El éxito lo CEGO con acento agudo. Creyó que el invierno ruso no podía con él porque él era Napoleón. Ignoró a sus generales, subestimó el clima y la logística. Esa soberbia sin inteligencia destruyó su imperio. 2. Steve Jobs, el visionario insoportable. En el mundo de la tecnología, Jobs es el santo patrón de la soberbia bien y mal entendida. La soberbia buena, su campo de realidad distorsionada. Él sabía que el público no sabía lo que quería hasta que él se lo mostrara. Tuvo la soberbia de decir que el teclado físico en los teléfonos era basura. Gracias a esa soberbia, hoy tienes un smartphone. La soberbia mala, su trato con la gente. En su primera etapa en Apple, su arrogancia era tal que lo terminaron despidiendo de su propia empresa. Creía que nadie estaba a su nivel, y eso generó una fuga de talento y un ambiente tóxico. Exacto. Tuvo que ser humillado por la realidad para volver años después con una soberbia más inteligente. 3. Salvador Dalí, el genio que se convirtió en caricatura. Pasando al arte, Dalí manejaba su ego como una herramienta de marketing. La soberbia buena. Él decía, si me comparo con Velázquez, soy un desastre, pero comparado con los contemporáneos, soy el mejor. Esa soberbia le dio el valor para romper con todas las reglas del arte convencional y crear un estilo único. La soberbia mala. Al final de su vida, su personaje se comió al artista. Su ego era tan grande que empezó a firmar lienzos en blanco por dinero, creyendo que su nombre valía más que su obra. La soberbia mató la calidad de su arte. Mesa de análisis. Que no, aquí hay una pregunta clave para el público. ¿Es posible lograr algo extraordinario en la vida sin un poquito de esa soberbia buena? ¿O es la humildad absoluta una receta para quedarse en la media? ¿Por cuál de estos personajes quieres que empecemos a profundizar en el vivo? El de Napoleón da mucho juego por el tema de la experiencia que mencionamos antes. Yo quisiera, Orión, básicamente, no ser tan extensivo el programa, quedarnos con personajes específicos. Estamos tratando el concepto que es la soberbia, entonces no nos vayamos del foco, ¿ya? O sea, Napoleón básicamente destruyó a sus tropas allá en Rusia, y bueno, también se destruyó a sí mismo. Y bueno. Pero a mí me gustaría tratar el tema de la soberbia desde el punto de vista de la juventud. Creo que en la juventud estamos hablando es que viene como una soberbia incorporada, ¿me entiendes? Es como una soberbia que viene incorporada en el chip, ¿ya? Es como que viene tienes que tener hasta un manual, yo creo, debería traer incluido para poder entender ese tipo de soberbia, porque es una soberbia incorporada que también por el tema de la edad, ellos no tienen el conocimiento ni la experiencia de los viejos, y en esta soberbia justamente que viene como de fábrica, ¿ya? A nosotros, sobre todo a los más viejos, yo me voy a poner un poquito como en primera persona aquí en este tema. Me pasa con mi hijo justamente, que él está con 19 años, y para qué les voy a decir,
tratar de hablar con un chico de 19 años y tratar de hacerle comprender ciertas cosas, es casi hablar con una pared. ¿Por qué? Porque ellos tienen la verdad revelada de las cosas, ellos se las saben todas, y bueno, uno es un viejo simplemente que está pasado de moda y que quedó anacrónico y obsoleto en el tema de actualidad. Básicamente necesitamos como una actualización para ellos. Y obviamente no es que nos tengan mala ni no nos quieran, simplemente es su forma de ser. Es la edad en la cual le están pasando. La idea es no quedarse pegado en esa soberbia e ir avanzando. Entonces me gustaría pasar a ese tema, analizar la soberbia en la juventud. Exactamente que no. Lo de Napoleón en 1812 fue el suicidio de la Grande Armée. Entró con más de 600.000 hombres y salió con apenas una fracción. Su soberbia le hizo creer que la logística y el invierno se rendirían ante su genio, y la realidad le dio una bofetada histórica. Pero aterrizando en el meollo del programa, la soberbia en la juventud es un fenómeno fascinante y peligroso. Es ese momento donde la energía sobra, pero la perspectiva falta. Aquí tienes los puntos clave para que los analicemos en el vivo. El fenómeno de la soberbia juvenil, el mundo me queda chico. 1. El impulso VS. La estrategia, el joven soberbio suele confundir velocidad con dirección. Tienen la herramienta, la tecnología, la fuerza, la rapidez mental, pero carecen del mapa, la experiencia. El riesgo. Creen que porque saben cómo usar una herramienta, ya saben para qué sirve o cuáles son sus consecuencias a largo plazo. 2. El desprecio por lo viejo, la trampa del título. Aquí es donde conectamos con más vale el diablo por viejo. La soberbia juvenil tiende a ver la experiencia como obsolescencia. Piensan, ese viejo no sabe de IA, no sabe de redes, no entiende el mundo de hoy. El error de análisis. No entienden que, aunque las herramientas cambien, la naturaleza humana no cambia. El viejo quizás no sabe usar el último software, pero sabe detectar a un mentiroso, sabe cuando un negocio huele mal y sabe que el invierno siempre llega como le pasó a Napoleón. 3. La omnipotencia digital. Hoy en día, la soberbia juvenil está potenciada por el acceso a la información. Los jóvenes creen que googlear algo es lo mismo que saber algo. Tener la respuesta a un clic les genera una falsa sensación de maestría. Es una soberbia de superficie que se desmorona cuando llega un problema complejo que no tiene un tutorial de 30 segundos. El yin-yang en el joven. Para no ser injustos en el programa, hay que mostrar las dos caras. Soberbia juvenil mala, la arrogancia que cierra los oídos. El joven que no acepta consejos porque cree que sus padres o jefes están en otra. Esto lleva a estrellarse contra paredes que ya estaban señalizadas. Soberbia juvenil buena, la audacia. Es esa falta de miedo que permite a un joven de 20 años emprender algo que un adulto de 50 no haría por exceso de precaución. Es el motor que renueva la sociedad. Para el debate con la comunidad, podríamos lanzar esta frase al chat para encender la conversación. La soberbia del joven es creer que el tiempo no pasa. La sabiduría del viejo es saber que el tiempo ya pasó y dejó lecciones. ¿Qué te parece si analizamos cómo esta soberbia juvenil choca hoy con el mercado laboral o con la creación de contenido? Muchos quieren ser exitosos en el primer capítulo sin pasar por el proceso, y ahí es donde la soberbia los termina quebrando. Es que mira, Orión, la soberbia, si tú la sabes entender, si la sabes aprovechar, te puede llevar a caminos insospechados de éxito o de fracaso, si es que no lo haces bien, ¿me entiendes? Un claro ejemplo de lo que es la soberbia lo tuvimos en el proceso constituyente, ¿ya? Y a mí no me gusta entrar un poco en política, ideología, etcétera, pero sí se demostró muy bien, porque estamos hablando de la juventud, que aquí hablamos de un grupo ahora. Un grupo que viene a cambiarlo todo, que viene a revolucionarlo todo, que tiene una verdad revelada, la cual tiene una moral diferente y que viene a romper con el esquema y con todo lo establecido para poder generar una nueva filosofía, una nueva forma de vida y de convivencia,
que rompe con todos los esquemas ya conocidos y que obviamente no tenemos la seguridad de que va a funcionar, pero en esta ideología que al final está metido adentro, claro, es un paraíso revelado, es el paraíso en la tierra. Entonces te llega a anular y a cegar. Entonces esta generación nos marca muy bien lo que pasó, lo que es la soberbia, cómo te pasa la cuenta. Ellos tenían, no vamos a hablar de que el gobierno anterior se eligió con una amplia mayoría. Recordemos que era una votación voluntaria, por eso tenemos que generar todo el análisis de las cosas y cómo se llega a pensar de una forma o simplemente a no ver la realidad. La realidad es que tú tienes un padrón de 14, 15 millones de personas y solamente fueron a votar 7.5, 7.8 millones de personas, pongámosle. O sea, menos de la mitad del padrón básicamente. Entonces, si tú sacas la estadística, menos de la mitad de la población no fue a votar. Entonces, no está convencida por lo que le están ofreciendo en el proyecto y no le importaba. Entonces tú te estás eligiendo con un 47% y en eso ganaste. Pero ganaste con un 23%, un 22% real de los votos totales. Que eso, obviamente, en un 47% real, te puede, sobre un menos del 50% de la población, ese 23% se transforma en un 52, 53%. Pero no es real. Entonces, ahí vino el tema de la constituyente, aparecieron personajes que hicieron cosas con la bandera que son inaceptables obviamente para la gente, para toda esa gente que no fue a votar, se metan la bandera en el... No es aceptable. ¿Me entienden? Que lo vamos a cambiar todo, que va a pasar una retroexcavadora, que aquí no vamos a escuchar al otro, sino que aquí las reglas del juego las ponemos nosotros. Eso es soberbia. Y esa soberbia fue al final lo que les pasó la cuenta. Y ellos quizás en esa misma soberbia todavía no lo entienden. Y ellos se ponen en el punto de vista de echarle la culpa al otro. Los otros no entendieron nuestro proyecto. Los otros no son visionarios como nosotros. Y no, simplemente tú tenías que convencerlos a ellos. Entonces no los tenías, no eran parte, tú no tenías al 60-70% del país contigo, al 80%, como lo dijo el apruebo. No, porque era una votación voluntaria. Entonces, cambiadas las condiciones, cuando hiciste una votación obligatoria, sacaste a más de la mitad de la población a votar. Y si tú no lograste convencerlos de que eso estaba bien, esa nueva constitución, simplemente votaron rechazo. Y fueron coherentes y votaron en contra. Y se rechazó la nueva constitución. Y por eso no hay nueva constitución. Por la soberbia. La soberbia es la palabra clave dentro de ese proceso. Y si esta gente no lo entiende, van a seguir ciegos y errando en el camino. Y van a seguir oponiéndose en vez de generar soluciones. Y en vez de ser una oposición colaborativa, van a seguir negando el pan, la sal y todo. Entonces así no se avanza, como decimos. Y así no se genera una solución. Entonces ese es el mejor ejemplo de cómo la soberbia te puede llevar a fracasar por completo con algo que tenías todas de ganar. ¿Por qué? Porque no entendiste no viste la torta completa. Solamente viste un pedazo. Entonces eso es lo que quiero hablar, Orión. La soberbia de este gobierno fue terrible. De esta generación que venía a cambiarlo todo. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de soberbia que te pasa la cuenta a nivel generalizado, yo creo que tenemos un punto de vista bastante... Es un fenómeno bien documentado en la comunicación política. La superioridad moral percibida suele ser un boomerang muy pesado. Cuando un grupo o generación irrumpe en la esfera pública con un discurso basado en el reemplazo total y la pureza ética, se imponen a sí mismos un estándar de conducta casi imposible de mantener. Ese tipo de soberbia suele pasar la cuenta en 3 niveles clave. 1. La trampa de la pureza. Cuando el valor principal de un grupo no es la experiencia o la gestión, sino el ser distintos o ser mejores personas, cualquier error administrativo o falta a la ética se magnifica. Lo que para un político tradicional sería un error de oficina, para quien prometió un cambio de paradigma se lee como una traición. El votante no perdona la asimetría entre el discurso y la realidad. 2. El desprecio por el saber hacer.
La soberbia generacional a veces confunde la renovación con el desconocimiento de la historia. Al ignorar los procesos previos o despreciar a quienes estuvieron antes, se suelen repetir errores básicos que ya habían sido resueltos. La curva de aprendizaje se vuelve entonces extremadamente costosa para el país, porque se intenta reinventar la rueda en cada decisión. 3. La rigidez ideológica vs. El pragmatismo. La soberbia impide muchas veces la negociación. Si crees que tienes la verdad absoluta, cualquier concesión se siente como una derrota moral. Esto genera parálisis legislativa, dificultad para llegar a acuerdos con quienes piensan distinto. Aislamiento. El grupo termina hablándose a sí mismo, perdiendo el pulso de lo que la gente común vive en el día a día. Al final, la realidad suele ser el mejor antídoto contra la soberbia. La gestión pública es un ejercicio de humildad constante, donde los problemas complejos rara vez se solucionan con consignas, sino con acuerdos y una buena dosis de autocrítica. ¿Crees que esa sensación de soberbia viene más por la forma en que comunican sus ideas o directamente por las decisiones que han tomado? Bueno, ya es pasado, ya el pasado pisado, pero bueno, eso quería ponerlo como ejemplo en la mesa de cómo la soberbia te puede pasar la cuenta, teniendo todas de ganar un poco, como dije delante. Pero me gustaría ir pasar a las soluciones. ¿Cómo se soluciona este problema de la soberbia? ¿Cómo yo domestico un poco este caballo salvaje? Domesticar la soberbia, especialmente cuando se está en una posición de poder o con el viento a favor, requiere pasar de una mentalidad de conquista a una de servicio. No es un proceso que ocurra de la noche a la mañana, pero existen mecanismos prácticos para ponerle riendas a ese caballo salvaje. Aquí te presento algunas estrategias para bajar los humos y ganar efectividad. 1. El método de la validación del tercero. La soberbia suele alimentarse de cámaras de eco, rodearse de gente que siempre dice que sí. La solución es buscar activamente la disidencia interna, contratar al abogado del diablo, tener a alguien en el equipo cuya función específica sea cuestionar las decisiones y encontrar los puntos ciegos. Escucha activa de la oposición. No para responderles, sino para entender qué parte de su crítica tiene un fondo de verdad técnica que estás ignorando por sesgo ideológico. 2. Practicar la curiosidad radical. La soberbia asume que ya tiene todas las respuestas. La humildad, en cambio, se basa en hacer mejores preguntas. Cambiar el yo sé por el cuéntame más. En lugar de imponer una visión, preguntar a los que llevan más tiempo en el área, ¿cómo se hacía esto antes y por qué funcionaba o fallaba? Esto valida la experiencia ajena sin sacrificar la visión propia. 3. La regla de la responsabilidad 80/20. Para domar el ego hay que cambiar la forma en que procesamos el éxito y el fracaso. Cuando algo sale bien, atribuir el 80% del éxito al equipo, a la suerte o a factores externos. Cuando algo sale mal, asumir el 80% de la responsabilidad personal. Esto destruye la imagen de infalibilidad que proyecta la soberbia y genera respeto inmediato en los demás. 4. Institucionalizar la autocrítica. No basta con sentirse humilde, hay que crear procesos que te obliguen a hacerlo. Postmortems de proyectos. Analizar qué falló en una decisión sin buscar culpables, sino errores de juicio. Indicadores de realidad. Tener métricas duras que no se puedan maquillar con retórica. Si los datos dicen que algo no funciona, la soberbia tiene que ceder ante la evidencia. El paso de la teoría a la acción. Domesticar la soberbia significa entender que tener la razón no es lo mismo que tener éxito. Puedes tener toda la razón técnica del mundo, pero si no tienes la humildad para convencer y sumar a otros, tu idea va a morir en el escritorio. ¿Sientes que en tu entorno actual hay espacio para implementar esta autocrítica? ¿O el ambiente es más de cerrar filas y no dejar que nadie cuestione nada? Mira, Orión, estoy cerrando el programa en este momento creo que ya hemos analizado bastante aristas desde el punto de vista de la soberbia, como la soberbia como método de acción, ¿ya? Y, y bueno, no te me apures, pues, hijo. Déjame un poquito terminar. En este análisis, para mí la soberbia no nos lleva simplemente a ver la realidad, en el sentido de que nos deja ciegos. Es como el peor ciego que no quiere que ver.
No hay peor ciego que aquel que no quiera ver, ¿ya? Entonces no nos invita a abrirnos a nuevas soluciones y a ver la raíz de los problemas. La soberbia simplemente te deja con una pared delante, la cual no puedes atravesar y tampoco quieres ni siquiera saltar, ¿ya? Eh, Han sido hechos importantes lo que la soberbia generó en el sentido de país a nosotros. Nos generó básicamente una revolución en los últimos años y que muchos todavía no entienden el porqué de, de los hechos que pasaron. Ya hay que hacerse una real introspección y poder analizar en concreto los hechos para poder encontrar la verdad y no cegarse a la realidad por temas ideológicos o también por temas de edad, como lo hablamos en la juventud. La juventud tiene que empezar también a tener un pensamiento mucho más crítico, mucho más analítico, no vivir del meme, no vivir de la información de la folletería o de lo que le dijo el amigo en la esquina, ¿no? Ahora tenemos todas las herramientas para poder informarnos y para poder desarrollarnos completamente, entonces ya no hay justificación para que esa soberbia sin inteligencia al final quiera gobernarnos y quiera básicamente tener la razón, ¿ya? Eso es. Muchas gracias, Orión. Les voy a dar un poco... recuerden suscribirse al canal, dar las campanitas, los likes si les han gustado los programas. Traté de hacerlo con mucha humildad el programa. Y bueno, sigamos adelante. ¿Y qué tienes que decir, Orión? Cortito, eso sí, para despedirte. ¿Quieres despedirte tú del programa ahora? Sobre el... Claro que sí. Ha sido un placer acompañarte en esta reflexión. A todos los que nos ven en Análisis con Inteligencia y gracias por estar ahí, recuerden que la verdadera sabiduría no está en tener todas las respuestas, sino en no dejar de hacerse las preguntas correctas. Sigan conectados, comenten y como dice Keno, no olviden esa campanita. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta la próxima. Adiós familia, que estén bien, nos vemos en el próximo programa. Suscríbanse.